Bien, hermanos, seguimos en el estudio del libro de los Salmos. Estamos trayendo un salmo cada miércoles. No tratamos de profundizar mucho ni de ser expositivos, simplemente vamos extrayendo las ideas principales de cada salmo. La idea es aprovechar ¿verdad? El contenido general de cada uno de estos salmos para estimularnos a la oración. Entonces, el día de hoy nos corresponde el Salmo capítulo 4. Salmo capítulo 4, ahí lo tienen. Se llama, bueno, así está en las escrituras, oración vespertina de confianza en Dios. Ese es el subtítulo que aparece en nuestras versiones. El término vespertino aparece en contraste con el matutino que vimos la última vez. No sé si recuerdan los que estuvieron la última vez que yo lo hice, en el Salmo capítulo 3. Era una oración matutina, sobre todo porque en el versículo 7, si no estoy mal, decía que él se acostó y descansó porque el Señor, y despertó porque el Señor lo sustentaba. Y aquí pues vamos a tener algo parecido en el versículo 8, pero solo que esta vez es en la noche, en horas de la noche. Bueno, así empieza el salmo, al músico principal, sobre Nejinot, salmo de David. Este es otro de los salmos del rey David. Y empieza el versículo 1, ahora sí, ya entrando un poco más en materia. El versículo 1 empieza con una oración de plegaria, o sea, un ruego, una súplica. Y es claro, ya que como tienen ahí, o como pueden ver, dice el versículo 1: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Entonces, vemos aquí al menos 3 súplicas. Respóndeme cuando clamo, ten misericordia de mí y oye mi oración. Por lo que vemos, el salmista, o por lo menos lo que encontramos en estas palabras, está realmente urgido, ¿no? de una respuesta. Está urgido de una respuesta, está urgido de consuelo, está urgido de esperanza de parte de Dios. 3 veces, como digo, aparece allí esa súplica. No hemos de imaginarnos que el que nos ha ayudado, dice Spurgeon, no hemos de imaginarnos que el que nos ha ayudado en 6 tribulaciones va a abandonarnos en la 7ª. Dios no hace nada a medias. Él nunca deja de ayudarnos hasta que cesa la necesidad. El maná caerá cada mañana hasta que crucemos el Jordán. Otra vez, esto dando a entender cómo el creyente, el Hijo de Dios, siempre puede tener esa confianza. Puede ir a Dios, puede ir a su Padre con confianza y rogar. Y bueno, ustedes podrán recordar en el libro de los Hebreos, ya pasamos por ahí. El creyente ahora tiene toda la libertad y la confianza para entrar al trono de la gracia y suplicar por misericordia. ¿Qué es lo que el salmista está pidiendo aquí? ¿Verdad? Dice, ten misericordia de mí y oye mi oración. Entonces, eso es lo primero que tenemos en el salmo, una plegaria, una súplica. Ahí tenemos algunos textos, no solamente los tengo ahí como referencia. Siempre les digo, no es necesario revisarlos todos,
Pero por lo menos veamos en Jeremías 23, es uno de los textos, Jeremías 23, versículos 5 y 6. Allí el profeta, versículos 5 y 6. He aquí vienen días, dice Jehová, y ahorita van a ver por qué traigo este texto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el que le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Cuál es una de las cosas, o más bien, cuál es la principal cosa que está pidiendo el salmista aquí? Confianza en el Señor, confianza. Y mire cómo dice el texto de Jeremías: en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la razón para que una persona pueda confiar en el Señor? ¿Qué es necesario? Mire cómo dice, o cómo empieza el versículo 1 ahí. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Y aquí algunos se pueden perder pensando que el salmista está apelando a su propia justicia, a sus propias obras. Pero cuando dice allí, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, nosotros podemos hacer exactamente la misma oración hoy día y no nos equivocamos. ¿Por qué? Por lo que dice Jeremías. Miren otra vez, versículo 6 de Jeremías 23. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿A quién? Del que estaban hablando, del renuevo justo, de la casa de David. Jehová, justicia nuestra. O sea que cuando el salmista está allí pidiendo, clamando por confianza, y dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, no se está refiriendo a su propia justicia. Se está refiriendo a que sí, ahora tiene la justicia de Dios, no por causa de él, pero por causa de aquel que vino a hacer justicia. Jeremías 23 nos da mucha luz en cuanto a esto. ¿Quién es ese que iba a venir como rey a hacer justicia y juicio? ¿Y cómo le iban a llamar? Jehová, justicia nuestra. Así que esa es la razón por la cual el salmista, y no solo el salmista, nosotros hoy día podemos apelar a la misericordia de Dios, porque ya alguien cumplió con esa justicia. Y en el texto que aparece en 2 Corintios, capítulo 1, versículos 8 al 10, dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Está narrando algunas de las aflicciones que pasó Pablo. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Oye, fue fuerte lo que estaban viviendo. Para que no confiásemos en nosotros mismos. Esto otra vez contrasta la mala interpretación, ¿no?, que se le puede dar a este texto. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó, en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Y traigo este texto por lo que dice aquí el versículo 1: cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. O sea, así como el salmista ya había experimentado antes la mano de Dios, la misericordia de Dios, tenía la confianza de que lo volvería a experimentar. Y es lo mismo que Pablo está diciendo aquí en 2 Corintios 1. Él ya había experimentado liberación
de parte de Dios y tenía la confianza de que la seguiría experimentando. Entonces, esto es lo primero, la plegaria, ¿no? La plegaria o la súplica de confianza en Dios. Ahora, en segundo lugar, avanzando un poco más, versículos 2 al 5, tenemos una exhortación a los adversarios. ¿Por qué el salmista está pidiendo tan interesadamente que Dios le escuche, que Dios le responda su oración? Bueno, ya sabemos, lo hemos visto otras veces, David fue un hombre muy perseguido por muchas ocasiones, ya saben, de mano de filisteos, de mano de los enemigos, de mano del rey Saúl y hasta de sus propios hijos en algunos casos. Entonces, si hablamos en ese sentido, David fue uno de los hombres más perseguidos, ¿verdad? Y por eso ora pidiendo confianza en el Señor. Pero entonces lo interesante aquí es que aparece esta exhortación a los adversarios, a los enemigos. Dice: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Selah. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Selah. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Bueno, aquí tenemos por lo menos 6 exhortaciones a los adversarios. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Sabed pues, esa es otra, sabed pues que Jehová escogió al piadoso para sí. Temblad, no pequéis, meditad en vuestro corazón y confiad en Jehová. En este caso, vamos más adelante, conforme avancemos, si el Señor nos permite, veremos algunos que se llaman salmos imprecatorios, ¿verdad? Es decir, cuando el salmista pide la venganza de sus adversarios, ¿verdad? Bueno, cuando lleguemos ahí vamos a analizarlo, vamos a verlo, pero este no es el caso, fíjense. Aquí el salmista no está pidiendo eso para sus adversarios. Aquí, al contrario, parece que está, digamos, de alguna manera pidiendo, rogando o esperando que los adversarios se den cuenta de su maldad y reaccionen ante ello. ¿Sí se dan cuenta? ¿Hasta cuándo? Esa es una pregunta retórica. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Temblad, no pequéis. Eso es un llamado ¿a qué? Al arrepentimiento. Meditad en vuestro corazón. ¿Ven? Eso es un llamado al autoexamen. Y lo más importante, confiad en Jehová. Ahora, antes de ir a algunos textos aquí, la palabra Selah, bueno, ya lo hemos dicho otras veces, ya sabemos qué significa, y por lo menos aquí aparece 2 veces Selah, en el versículo 2 y en el versículo 4. Ya sabemos que esa palabra es como una pausa musical, ¿verdad? Como cuando se está tocando un himno y en algún momento el coro, la iglesia deja de cantar, pero los instrumentos siguen sonando. Entonces, hay una pausa musical. ¿Para qué? Para meditar en lo que se está cantando, ¿no es cierto? Esa es la idea de Selah en los salmos. Y sin duda, hermanos, nosotros también, al igual, hemos de detenernos y meditar sobre la insensatez inveterada de los malos, como el salmista lo está haciendo, y su persistencia en la maldad para su destrucción segura. Y podemos aprender a admirar esta gracia que nos ha hecho diferentes y nos ha enseñado a amar la verdad y buscar la justicia. Estas palabras que aparecen aquí en estos versículos son parecidas, bueno, no,
sinónimos, pero por lo menos tienen mucha relación con lo que aparece en el Salmo 73, el Salmo de Asaf. Algunos lo recordarán, específicamente cuando el salmista ve cómo los malos prosperan, les va bien, no tienen congojas, terminan sus días bien, llenos de gordura, como dice el mismo Salmo. Mientras que el justo vive en aflicciones y vive en situaciones adversas. Pareciera que si ese es el caso, pues mejor entonces es vivir según la filosofía de los malos. Y bueno, el salmista allá en el Salmo 73 también cae en la cuenta, ¿verdad? Bueno, como dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, ¿verdad? Comprendí cuál es el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, etcétera, etcétera. Y se dio cuenta de qué, como dice ahí, de cuál será el fin de ellos, ¿no? Entonces, más o menos es la idea que tenemos aquí. Y esas dos palabras, como digo, ahí en medio, es para que nosotros, al contemplar la maldad de los adversarios, del enemigo, o simplemente, bueno, ¿quiénes son nuestros enemigos? Ya lo hemos dicho aquí, son aquellos que no son nuestros hermanos. El Señor Jesucristo dijo, el que no es conmigo, ¿qué? ¿Qué es eso? Cuando el Señor dijo, el que no es conmigo contra mí es, ¿qué significa eso? El Señor mismo está poniendo ahí una barrera. Está diciendo, o son mis amigos o son mis enemigos. No hay términos medios aquí. No pueden haber personas neutras en ese sentido, no. O son amigos o son enemigos, punto. Igual nosotros, o son nuestros hermanos y amigos en Cristo, y si no, ¿qué son? Nuestros enemigos. Por fuerte que puede sonar, pero aún nuestra propia familia pueden ser nuestros enemigos, si no son de Cristo. Y lo que tenemos aquí es a que meditemos en ello, a que pensemos cuál es el fin de estas personas. En lugar de acongojarnos, como digo, como le pudo haber pasado al salmista en su momento, debiéramos meditar sobre su insensatez, la persistencia de su maldad, que los llevará a una destrucción segura. Y por otro lado, como estamos viendo aquí en el mismo Salmo, pues en la medida que se puede, ¿cuál es el mejor bien que le podemos hacer a nuestros enemigos en términos generales? Ustedes ya saben la respuesta. ¿Cuál es el mayor bien? En alguna manera, pues presentarles el Evangelio, por ejemplo, ¿no es cierto? O haciéndoles el bien, simplemente como dice Pablo, haciéndoles el bien, ascuas de fuego montonas sobre su cabeza. Entonces, otra vez, el Salmo nos está invitando a ¿qué? A no dejarnos llevar por la prosperidad o cómo les va a los malos. Aquí, bueno, tengo varias citas, déjeme ver, solo para Segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a ir a este texto. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Conoce el Señor a los que son suyos? O sea, esa es la confianza que debemos tener. Y mire que es uno de los argumentos que el salmista trae ahí, en el versículo 3. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. ¿Lo ven? Aquí dice Pablo a Timoteo, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.
obviamente esta es una exhortación a no caer, vamos a decir, en la misma impiedad de los impíos, valga la redundancia, en los mismos caminos o en las mismas actitudes de los hombres perversos. Ahora, el Salmo 139, que lo tengo ahí también, de hecho es una exhortación, se puede decir, principalmente para creyentes, ¿verdad? El Salmo 139, versículos 23 y 24. Esto está en el contexto cuando el salmista proclama la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Y entonces termina este salmo diciendo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ustedes saben, hermanos, aún los creyentes estamos llamados a autoexaminarnos. Pablo nos insta a eso en su segunda carta, el capítulo 13, verso 5, si no estoy mal. A examinarnos a nosotros mismos, a ver si estamos en la fe. Y eso es lo mismo que tenemos aquí en el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Como digo, en primer lugar, ese es un llamado al creyente, ¿verdad? Pero también de alguna manera es el deseo y es, vamos a decir, si tenemos oportunidad a aquellos que todavía están en su impiedad, de proclamarles el Evangelio, llamarlos también en ese sentido, a que examinen sus caminos, a que examinen su proceder. Y por último, en Hechos 2, versículos 37 al 38, ¿cuál debe ser, hermanos, en última instancia, cuál debe ser, vamos a decir, el deseo de aquellos, o para aquellos, el deseo nuestro para aquellos que no conocen al Señor? Bueno, debe ser lo mismo que Pablo les respondió allá en Hechos 2:37 a esta multitud. Ustedes ya saben, Pedro les acaba de predicar el Evangelio y les acababa de confrontar con su pecado también, porque les acaba de decir: ustedes son culpables de matar al Hijo de Dios. O sea, estoy parafraseando, pero eso es lo que les dice. Y miren que al oír esto, se compungieron de corazón esta gente. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. O sea, ¿cuál debiera ser nuestro deseo al ver la maldad y la impiedad de los hombres pecadores? Debiera ser esta actitud, debiera ser que el Señor en alguna manera tenga misericordia de ellos, como digo, y si tenemos oportunidad, predicarles el Evangelio. Otra vez, cuando Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, muchos se agarran de aquí para decir que pues Pedro solamente está hablando de arrepentimiento, ¿verdad? O que el arrepentimiento es lo primero o lo más importante. Bueno, Pedro les habla del arrepentimiento porque los acaba de confrontar con su pecado, ¿no es cierto? Y eso ciertamente tiene que pasar en la vida de toda persona incrédula. Pero noten que no está solo ahí el arrepentimiento. Dice: y bautícese a cada uno de nosotros, ¿cómo? En el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Qué implica eso?
¿Qué implica el bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados? Ustedes ya saben la respuesta. Una palabra. Fe. Fe. Es la única manera. Es la única manera. Y es lo que el salmista también está diciendo allí, al final. Después de todo, después de que les, de alguna manera, les exhorta a que cambien su proceder, ¿cómo termina diciendo? Y confiad en Jehová. Porque al final de cuentas, no importa que dejen ciertas maldades, si no ponen su mirada en donde tienen que ponerla, de nada va a servir. Lo único que van a hacer es cambiar una actitud pecaminosa por otra actitud pecaminosa. Oigan esto, una persona puede dejar de pecar pecando, ¿sí? O sea, una persona puede dejar un vicio, ponga usted el que sea, y puede que sea una persona más moralista ahora. Pregunta, ¿eso la hace ya una persona creyente? ¿Eso la hace ya una persona de fe? No. Simplemente es una persona moralista, pero que sigue viviendo en su pecado. Así que al final de cuentas, esto es lo más importante. Y finalmente, versículos 6 al 8, esta es la confianza que el creyente tiene. Al final, versículos 6 al 8 dice: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aquí vemos que el salmista, hermanos, entendió lo mismo que Asaf en el Salmo 73. Mire lo que dice en el versículo 7 por lo menos: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. ¿Se dan cuenta? La misma conclusión. En otras palabras, pero es la misma idea. Es la misma idea. Y mis hermanos, es mejor sentir el favor de Dios una hora en nuestras almas arrepentidas que estar sentado durante edades bajo el sol más cálido que ofrece este mundo, dice alguien. Cristo, hermanos, en el corazón es mejor que el grano en el granero o el vino en la cuba. El trigo y el vino son los frutos de este mundo, sí, y eso es todo lo que ellos pueden tener. Pero la luz del rostro de Dios es el fruto abundante del cielo. Que mi granero esté vacío, que yo estoy lleno todavía de bendiciones porque Jesucristo me sonríe. Pero si tengo todo el mundo, sigo siendo un pobre si no le tengo a Él. Aquí vemos entonces el fin, ¿cierto? El fin de los malos, en cierta manera, el fin de los justos. No importa lo que alcances en esta vida, si no tienes lo más importante, si no tienes a Jesucristo, no tienes nada. De ahí viene la alegría, como dice el mismo Salmo, ¿no? De ahí viene la alegría. O como dice en el versículo 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Por eso se llama una oración vespertina, ¿se dan cuenta? Ahora, una conciencia, dice Spurgeon, una conciencia tranquila es una buena compañía en la almohada. ¿Cuántas veces nuestras horas de desvelo pueden ser achacadas a nuestra mente en desorden y desconfiada? O a pecados sin confesar,
Aquel a quien mece la fe, en su sueño duerme dulcemente. No hay almohada tan dulce como una promesa. No hay cobertura tan caliente como un interés seguro en Cristo. Así, mis hermanos, yo creo que en eso estamos de acuerdo. Solamente los que tienen esa confianza en el Señor pueden descansar y tener buenas noches, de verdad. No vamos a ir a tantos textos, pero Proverbios, el primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Primera de Pedro 1:8 dice: a quien amáis, hablando de Jesucristo, por supuesto, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. O sea, esa es la confianza del creyente, que aunque ahora no lo vemos cara a cara, como diría Pablo, sino por un espejo, aunque ahora no lo vemos, nos alegramos con gozo inefable y glorioso, y con la confianza y la seguridad de que un día le veremos cara a cara. Y Pablo en Romanos 8, versículos 35 en adelante, ya con esto termino. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hermanos, esto es para que realmente podamos dormir tranquilos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Yo sé que hay cosas que son duras, que son fuertes. Y noten algunas de las que menciona aquí el apóstol. Tribulación. ¿Quién quisiera pasar tribulación? Angustia, esa zozobra interna. Persecución o hambre, desnudez. Estamos hablando de las cosas más básicas, si se dan cuenta. Sí. De las cosas más elementales. Hambre, desnudez, peligro o espada. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que le puede dar a nuestras conciencias una paz verdadera, una seguridad y una confianza plenas. Esta comprensión del amor de Dios. Así que bueno, ahí tenemos estas palabras de aliento. Hasta aquí, hermanos. Si tienen alguna pregunta, algún comentario antes de pasar con las oraciones.